Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabanzas a Dios. Mira, con estas palabras no pretendo asustar a nadie. Con estas palabras lo que pretendo o lo que pretende la Biblia, la palabra de Dios, es alentar. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabanzas a Dios. Voy a hablar entonces del arrebatamiento. ¿Por qué habrá un arrebatamiento? La palabra arrebatamiento viene de una palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto hay que usar los términos griegos del Nuevo Testamento para poder explicar algunas materias de la teología. Y aquí estamos abordando una materia de la teología que es la escatología. El término que el griego utiliza es el término arpazo. Arpazo. Cuando el apóstol Pablo dice seremos arrebatados, la expresión que allí aparece es arpazo, y quiere decir sacar, tomar, jalar. Significa tomar y jalar por la fuerza, con rapidez, con violencia. A eso se está refiriendo el término arpazo. Quiere decir que los creyentes que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús vamos a ser sacados de aquí de forma violenta. Violenta significa que seremos arrebatados de un momento a otro. Usted que me está escuchando en este momento, tal vez ni lo va a sentir. Yo tal vez ni lo voy a sentir. Lo que nos da a entender la Escritura con esto es que va a ser en un momento, en un instante. Nada más figúrese esto, nada más imagínese esto, que usted esté en el lugar donde está, que alguien esté al frente suyo y de un momento a otro lo vea usted desaparecer. ¿Qué pasó con fulano de tal? Él estaba ahí sentado, o estaba ahí acostado, o iba caminando, o estaba durmiendo ahí en esa cama. ¿Y qué pasó? Que de un momento a otro desapareció. A eso es que se refiere la Biblia con la palabra arpazo. Si alguna persona habrá de dejar un rastro aquí en esta tierra, tal vez será su ropa que quedará allí en el lugar donde estaba, ¿verdad? Y va a desaparecer de un momento a otro. También la Biblia dice que paralelamente, simultáneamente, cuando se dé la orden para el arpazo, para el arrebatamiento, las tumbas donde están nuestros hermanos que partieron ya con el Señor, que se fueron, las tumbas donde ellos estén sepultados en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, da a entender la Biblia que los sepulcros se van a abrir. Ahí va a quedar la prueba, ahí va a quedar la evidencia. Venga, aquí estaba enterrado un evangélico, un creyente, ¿qué pasó? Va a quedar la prueba ahí. Quizás al lado donde enterraron a un inconverso, a uno que nunca
le entregó su vida al Señor. Al lado enterraron a un hermano, la tumba del hermano o de la hermana va a quedar vacía, mientras que la tumba del inconverso va a quedar llena, porque la resurrección de ellos va a ser después. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando hablamos de estos asuntos, de verdad que nos produce una alegría muy grande. A mí en lo particular, en lo personal, me produce una alegría muy grande saber que el Señor de un momento a otro va a meter su mano y va a arrebatar a su iglesia. No nos van a volver a ver por aquí, ¿verdad? Pero sí nos van a ver en otro lugar. Y en el lugar donde nos van a ver es el lugar que Jesús dijo que iba a preparar. No se turbe vuestro corazón, dijo Él, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré. Escuche bien, os tomaré, que significa arrebataré, quitaré de aquí, de esta tierra, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabanzas a Dios, qué promesa tan maravillosa, qué esperanza tan grande la que tenemos los que hoy vivimos para Dios. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Al contrario de una humanidad que anda en una incertidumbre, que no sabe dónde va a parar todo esto. Aunque hay unos cerebros en el planeta que sí saben a dónde quieren llevar todo esto, al acabose, a la hecatombe, a la destrucción total, quieren llevar quizás a la raza humana, tal vez ellos sí sabrán, algunos cuanticos por ahí, pero la gran mayoría de la humanidad ignora hacia dónde va este mundo, que va hacia la perdición. Pero nosotros, los que obedecemos a Dios, los que le conocimos a Él, los que hemos procurado hacer la voluntad de Él por encima de toda situación que se ha presentado, por encima de todo problema que ha venido, hemos procurado serle fieles a nuestro Dios, tenemos esta esperanza. Por eso Pablo dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y con estas palabras, mi hermano, mi hermana, mi amigo, yo quiero alentarle a usted. Alabado el nombre del Señor. Usted no tiene por qué estar desesperado como está desesperado el que no conoce a Dios. Usted no tiene por qué estar preocupado como estará preocupado el que no conoce a Dios. No, porque a nosotros nos abriga una esperanza maravillosa, una esperanza gloriosa. Alabanzas a Dios. Nosotros estamos esperando una orden de parte del que nos llamó un día para ser salvos, porque entonces Él nos va a arrebatar, seremos arrebatados, se dará el arpazo, en latín el rapto de la iglesia. Y hay algunos que dicen, no, el Señor no va a raptar su iglesia. No se le olvide que esa expresión es en latín, que es lo mismo que arpazo en griego y lo mismo que arrebatar en español. Alabado el nombre del Señor. El Señor se va a llevar su iglesia. Alabanzas al Señor. Qué bueno que usted que me está escuchando cerrara sus ojos un momento y se llenara de gozo y de alegría en este momento con las palabras que está escuchando. Porque dice la Biblia, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cierre sus ojos, levante sus manos ahí donde está. Dígale, Señor, yo te doy gracias. Tus palabras me dan aliento. Tus palabras me dan fuerzas. Tus palabras, Señor, me consuelan. Tu palabra, Señor, me da vida en este momento. Tu palabra, Señor Jesús, me hace descansar sobre una roca sólida y firme y estable. Oh Señor de la gloria, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mí. Alabanzas a Dios. Si usted quiere allí alabar a Dios y darle un aplauso, hágalo, mi hermano y mi amigo, porque tenemos una esperanza muy grande en Él. Alabanzas a Dios. La Biblia habla ampliamente del rapto, del arrebatamiento, del arpazo. Hay muchos pasajes de las Escrituras. Mire, hay una cantidad de gente enemiga de este tema. Es más, hay hermanos nuestros, hermanos en la fe, que son enemigos del rapto secreto. Pero ahorita vamos a ver por qué nosotros creemos en un rapto secreto. Alabanzas a Dios. La Biblia habla de él. Ahorita cité un texto, San Juan capítulo 14, versículo 2. Vendré y os tomaré a mí mismo. ¿De qué está hablando? Arrebatamiento. Dice, cuando la Biblia dice uno será tomado y el otro será dejado, aunque tenga en cuenta que este pasaje se va a cumplir exactamente con el pueblo de Israel en la gran tribulación, pero lo podemos tomar hoy como un rapto, como un arrebatamiento, como un ejemplo de arrebatamiento. Uno será tomado y el otro será dejado, dijo el Señor. Dos estarán durmiendo en una cama. Suponga usted que los que estén durmiendo en una cama sea un creyente y un inconverso. Quiere decir, el creyente será tomado, arrebatado, y el inconverso será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, dice la Biblia. La una creyente, la otra inconversa. La creyente será tomada, dice la Biblia, y la otra será dejada. Dos estarán trabajando en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Aunque tenga en cuenta que esto se refiere a lo que pasará con Israel en la gran tribulación, que el remanente va a ser tomado y el Israel infiel va a ser dejado. Nosotros lo tomamos como un ejemplo para lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y es que cae muy bien como un ejemplo, porque cuando dice la Biblia que dos estarán en una cama, quiere decir que en un lado del mundo, donde estén los creyentes, donde esté la iglesia, donde esté de noche, sucede el arrebatamiento, entonces algunos van a desaparecer de las camas. Y en otro lado del mundo, donde esté de día y la gente esté laborando, esté trabajando, por eso dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia habla ampliamente del asunto. Mire, y hay cantidad de ejemplos en la Biblia donde Dios ha arrebatado. La Biblia dice que Dios arrebató a Felipe después de haberle predicado el evangelio al eunuco, al tesorero de Candace, reina de los etíopes, dice la Biblia. El espíritu arrebató a Felipe, se lo llevó. El eunuco no lo vio más, pero Felipe apareció a muchos kilómetros de distancia de allí. Alabanzas a Dios. Pablo mismo lo menciona: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Alabanzas a Dios. La Biblia dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿A qué se está refiriendo aquello? A que resucitan los que están en las tumbas, y los vivos vamos a ser transformados y seremos arrebatados juntamente con los que se levanten de las tumbas para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Hay cantidad de pasajes de las Escrituras que hablan directamente del arrebatamiento y otros que hacen alusión a él. Y hay ejemplos en las Escrituras de arrebatamiento, así que yo no estoy hablando aquí una doctrina que no esté en la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Y quiero mostrarle también que la Biblia nos habla de algunos antecedentes de arrebatamiento. La Biblia dice que Enoc, un hombre que vivió antes del diluvio, que hacía parte de una línea de hombres piadosos que vivían en la tierra, considerados en aquel tiempo los hijos de Dios, porque los hijos de Dios en Génesis, antes del diluvio, no son los que la gente dice que eran ángeles que vinieron aquí, que tomaron cuerpos humanos y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. No se crea ese cuento, eso es un mito. No, eso no es verdad. Los hijos de Dios de Génesis capítulo 5 eran los descendientes de Set, que era una generación de gente piadosa en la tierra, y había una generación de gente maligna en la tierra que eran los descendientes de Caín. Este hombre llamado Enoc, escuche bien, fue un hombre piadoso y de esa línea de los hijos de Dios, y desapareció, dice la Biblia, y no fue hallado, no lo encontraron, porque Dios fue el que se lo llevó. Allá hubo un arrebatamiento en el libro del Génesis, en el capítulo 5. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí hay un ejemplo muy importante. Elías, en la era de los reyes de Israel, cuando los reyes de Israel eran malvados, los reyes del norte de Israel, todos los que venían de la línea de Jeroboam malvado, que había dividido al pueblo de Israel, se levantó una generación de reyes corruptos, y entre ellos estaba Acab. En un tiempo de mucha apostasía, cuando el pueblo de Israel había dado las espaldas al Dios de Israel y estaba enseñando falsa doctrina, falsa enseñanza, estaban enseñando idolatría, y la idolatría había traído tanta maldad al pueblo. Durante ese tiempo fue arrebatado un hombre llamado Elías. Elías fue arrebatado en un tiempo bastante difícil. Dice la Biblia que iba caminando con Eliseo. De un momento a otro vino una carroza de fuego que los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Está escuchando? Y Eliseo, que se quedó aquí, decía: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, porque ¿quién se lo llevó? Se lo llevó Dios. Dios lo arrebató. La Biblia misma dice que Jesús fue llevado al cielo. Estando con los discípulos en el monte de los olivos, fue llevado al cielo, y una nube les ocultó de sus ojos. Se pararon frente a ellos, a los discípulos, dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Alabanzas a Dios. Ahorita mencionaba el episodio de que Felipe fue arrebatado, que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue al paraíso, dice la Biblia. Juan fue arrebatado en la isla de Patmos. Dice que oyó una voz del cielo que le dijo: sube acá, y al instante yo estaba en el Espíritu. Entonces hay antecedentes en la palabra de Dios que nos hablan de rapto, de arpazo, de arrebatamiento. Hay antecedentes en la palabra de Dios. El Dios que lo hizo antes lo va a hacer. Escuche bien, lo va a hacer con su iglesia, lo va a hacer con su pueblo. Alabado el nombre del Señor. Y hay una dificultad muy grande para la gente, y es la que voy a mencionar. Los que no entienden bien, no han alcanzado a comprender, no han alcanzado a dimensionar por las Escrituras que Dios tiene un plan con la iglesia, y tiene un plan con los judíos, tiene un plan con la nación de Israel. Confunden entonces los eventos escatológicos y creen que los eventos escatológicos se están refiriendo solamente a algo, a un evento en particular y no más. Pues quiero decirle que la Biblia
hace ampliamente diferencia. Oiga bien, una diferencia muy grande hace la Biblia, la palabra de Dios, entre el arrebatamiento y la segunda venida. Encontramos cantidad de pasajes de la Biblia haciendo diferencia entre un evento y el otro. Y quiero que usted esté muy atento y lo apunte por ahí, porque vamos a mirar diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Apunte por ahí. El arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada, ¿sí? La segunda venida, escuche bien, la segunda venida es para todo el mundo. Quiere decir que el rapto, cuando el Señor se lleve a la iglesia, Él viene a llevarse solo su iglesia. Por aquí no lo va a ver nadie, no. Su iglesia lo va a ver, porque su iglesia se va a encontrar con Él, dice la Biblia, en el aire. Le vamos a recibir y así vamos a estar siempre con el Señor. Pero la segunda venida, en esa segunda venida es para todo el mundo. Todo mundo se dará cuenta, todos los que estén vivos aquel día se darán cuenta que Jesús vino por segunda vez. El arrebatamiento, escúchelo bien, es 7 años antes de su segunda venida. Así está establecido en la palabra. El arrebatamiento será 7 años antes de su segunda venida. El arrebatamiento, escuche, es para preparar el reino milenial. ¿Por qué para prepararlo? Porque Dios tendrá a los redimidos en el cielo por 7 años, y en esos 7 años Él va a establecer un tribunal. Y ese tribunal se llama el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal el Señor le va a dar premio, le va a dar corona, le va a dar galardones a todos los creyentes que sirvieron acá, que le sirvieron fielmente, que entregaron sus vidas, que caminaron con Él, que fueron fieles servidores a Él. A todos esos creyentes Él los va a ubicar en posiciones importantes, porque el reino, escuche bien, el reino de Cristo va a ser preparado arriba en los cielos. Entonces, el arrebatamiento es para preparar ese reino, ¿verdad? Todos los súbditos del reino, el rey y los que co-gobernarán con Él, los que serán corregentes con Cristo aquí en el milenio, los que estarán en puestos importantes durante el reino teocrático de Cristo. Ese reino será preparado arriba en el cielo, en el tribunal de Cristo. La segunda venida no es para preparar reino, la segunda venida es para inaugurar el reino, porque Jesús vendrá a reinar por los siglos de los siglos, como se dijo cuando Él nació. Alabanzas al nombre de Jesús. Sí, mire usted la diferencia. ¿Se da cuenta? El arrebatamiento es para dar lugar al anticristo. La iglesia es arrebatada porque la iglesia, dice la Biblia, que es el impedimento para que el anticristo se manifieste. Ese individuo, ese personaje no se ha manifestado porque la iglesia todavía está aquí presente. Cuando la iglesia sea quitada de aquí, entonces, dice la Biblia, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Está escuchando? El Señor se lleva a su iglesia y entonces eso da lugar para que venga el anticristo. Pero la segunda venida, escuche esto, es para destruir al anticristo, al falso profeta y a todos sus secuaces, a todos los que le sirvieron. Sí, léalo en Apocalipsis capítulo 19, que ahí está. Cuando el Rey aparezca glorioso en las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice la Biblia que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y óigalo bien, dice, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice en Apocalipsis 19, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los hombres. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Y quién es el que monta el caballo? Es Jesús de Nazaret en su segunda venida. Mire la diferencia. El arrebatamiento es secreto. El Señor se llevará a su iglesia y la gente va a decir: ah, ¿qué pasó? Porque va a ser en secreto. Pero la segunda venida no es un secreto. La segunda venida será visible. La Biblia dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y por eso Juan dice: sí, amén, ven Señor Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia? El rapto es secreto, el arrebatamiento es secreto, el paso es secreto. La segunda venida es visible para todos los hombres. El arrebatamiento, escuche bien, es el arpazo. La segunda venida es la parusia. Así se llama en griego, parusia, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. El arrebatamiento es el traslado de los santos. La segunda venida es la epifanía. Epifanía significa la manifestación del Rey con todos los santos. La Biblia dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Joel capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, como sobre las nubes se esconde el alba. Así vendrá un pueblo. ¿Qué pueblo va a venir? Un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni lo habrá en años de muchas generaciones. Y dice que delante de ese pueblo que viene de las alturas, que viene de arriba, dice: y Jehová dará su orden delante de su pueblo, porque grande, muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es que viene un pueblo de las alturas con él. La epifanía, la manifestación de Dios, escúchelo bien, visible de Dios en los cielos, en las nubes, pero también la manifestación visible de un pueblo que él se ha llevado. Viene glorioso, viene victorioso en las nubes del cielo con el Rey de la gloria. Alabanzas a Dios. ¿Se da cuenta cómo son las diferencias marcadas en las Escrituras? Mire, el arrebatamiento en el arrebatamiento solo le veremos los que nos vamos con Él. Solo le vamos a ver los que seamos arrebatados. La persona que sea arrebatada, y si el arrebatamiento es en estos días, tendrá, escuche bien, el honor, el privilegio, tendrá la felicidad y el gozo más grande de verle el rostro puro y santo a Jesucristo, el Rey del universo, el Rey de la gloria, el Dios grande, poderoso y sublime. Sí, tendremos el privilegio de verlo. ¿Quiénes? Los que seamos arrebatados. Pero en la segunda venida, ¿quiénes le van a ver? Todo ojo le verá. Pero escuche la gran diferencia. Los que nos vamos en el arrebatamiento veremos el rostro santo de Él, que quizás con gozo y con alegría tendrá sus brazos abiertos para recibir a su amada, para recibir a su iglesia allá, alabanzas a Dios en el aire, como dice la Biblia, para estar con Él. Pero en su segunda venida, cuando todo ojo le vea, Él vendrá indignado. Él no viene contento, está escuchando. Él no viene contento. Cuando Él venga, Él viene con toda su furia, Él viene con toda su ira, porque está derramando sobre la humanidad la ira de Él. No sé si usted recuerda que cuando Él entró a Jerusalén, entró montado en un burrito, símbolo de la realeza pasiva, y se escuchaba
se escuchaba una aclamación de los que le seguían, los que iban delante, los que iban detrás. Algunos le tendían ramas de palmera, dice la Biblia. Algunos colocaron sus mantos sobre el burrito y subieron a Jesús encima y comenzaron a decir: Hosana, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Las palabras Hosana significa: sálvanos ahora, Rey, has venido a salvarnos. Y entró montado en un burrito. ¿Sabe por qué? Símbolo de la realeza pasiva. El Rey de paz venía a traer paz a los corazones de la humanidad. Pero aquel día, cuando Él venga en su segunda venida, la Biblia lo muestra montado en un corcel blanco y con una espada desenvainada en las manos. No viene contento, viene para el día de la venganza de Dios, dice la Biblia. Por eso dice: y Él pisa el vino, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Así que quedarse aquí para ver al Rey viniendo en las nubes del cielo no va a ser un privilegio, mi amigo. No va a ser un privilegio, mi hermano. Hay que irse en el arrebatamiento. El arrebatamiento da lugar a la gran tribulación. El Señor se lleva a la iglesia y entonces viene la tribulación y la gran tribulación. La segunda venida pone punto final a la gran tribulación en una batalla que la Biblia la denomina Armagedón. Un valle extenso en Jerusalén, en Israel, donde Dios va a congregar a todos los ejércitos del mundo. La Biblia dice que el río Éufrates se va a secar y ya se está secando, está escuchando, porque por ahí van a entrar los reyes del oriente, ejércitos poderosos que vendrán del oriente de Israel. ¿Me está escuchando? Por ahí entran las Coreas, la China, por ahí entran los japoneses, por ahí entrarán los de la India, Pakistán. Toda esa gente, ejércitos poderosos del mundo, van a venir a la batalla del día del Dios Todopoderoso. Ese día Él pondrá punto final a la gran tribulación y le pondrá punto final a este mundo inconverso, a toda la política corrupta de este mundo. El Señor la sepultará ese día bajo el furor, bajo su poder, bajo su gloria, porque pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. En el arrebatamiento dice la Biblia que suena una trompeta. ¿Qué quiere decir que suena una trompeta? Que va a haber una orden. Algunos creen: es que está sonando ya las trompetas por allá. No, es que va a haber una orden. A eso se refiere con trompeta. Se dará una orden para que los creyentes escuchen la orden y salgan. En la segunda venida dice la Biblia que también suena una trompeta, y algunos se confunden con la trompeta. Para la segunda venida es que también se dará otra orden para que el Rey descienda desde los cielos para su segunda venida. El arrebatamiento, escuche bien, pone punto final a la salvación de los gentiles. Dios le ha dado la oportunidad a los gentiles de salvarse, de venir a Cristo, de entregarle su vida a Él, de conformar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando esta iglesia sea arrebatada, ya el Señor se ha llevado su cuerpo de aquí, se acabó la oportunidad para que los gentiles se salven. ¿Me está escuchando? La segunda venida pone punto final al gobierno de los gentiles. Gobierno de los gentiles que comenzó con Nabucodonosor y que terminará en el cuerno pequeño de Daniel, que es el anticristo. Ese día se pondrá punto final. Está escuchando al gobierno, al imperio de los gentiles. Dios le arrebatará el gobierno a los gentiles y establecerá, como le dijo a Daniel, un reino eterno que jamás será conmovido, porque viene una piedra del cielo, y esa piedra es Jesús, cortada no con mano, que va a destruir los poderes mundiales de los gentiles. Y entonces esa piedra que viene del cielo, dice la Biblia, hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el reino milenial. El arrebatamiento, escuche bien, da lugar al reinado de la bestia anticristo. Mire todas las diferencias que hay. La segunda venida da lugar al reino del Rey de Reyes llamado Jesucristo. Después del arrebatamiento se apodera de este mundo el engaño. Escuche bien, porque el diablo va a engañar a todo el mundo
en la segunda venida se acaba el engaño y lo que va a reinar en esta tierra es la verdad. Aquel día, dice la Biblia, verá el hombre cara a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Alabado sea su nombre. Qué esperanza tan grande tenemos nosotros los creyentes. Mire, pudiera hablar de muchas otras diferencias. La verdad, la Biblia hace una marcada diferencia entre un evento y el otro, pero creo que esto es suficiente para que usted entienda, para que usted comprenda que la Biblia sí habla de un rapto secreto, que la Biblia sí habla de un arrebatamiento, que la Biblia sí dice que la iglesia no estará aquí para verle la cara al anticristo ni para pasar la gran tribulación, que la Biblia será, la iglesia será arrebatada, será llevada al cielo para estar con Jesús. Alabanzas a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario este arrebatamiento? Dígame paciencia estos minutos. Y algunos hasta me dicen, pastor, ¿por qué terminó tan temprano? Bueno, téngame paciencia y escuche. ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque en primer lugar Dios va a cumplir sus promesas. Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Él prometió que iba a arrebatar a su iglesia y Él lo va a cumplir. Nada más por esa razón creo yo en el arrebatamiento, porque Dios es fiel y si Él prometió, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. ¿Por qué es necesario, en segundo lugar, un arrebatamiento? Porque Él dijo que nos iba a salvar de la ira. Sí, que si fuimos redimidos en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, y la ira la gran tribulación. Entonces es necesario un arrebatamiento para que la iglesia no pase la gran tribulación. ¿Sí? ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque Él prometió que nos iba a guardar de la hora de la prueba. Eso lo dijo el Señor, Apocalipsis 3:10. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. ¿Y dónde va a guardar el Señor su iglesia? En el cielo. Nos va a esconder de las cosas que vendrán en la tierra. A la tierra vendrán muchas cosas, pero Dios nos va a esconder. ¿Sí? ¿Por qué? Otra razón del arrebatamiento, porque el anticristo, que también está en la palabra de Dios, en las profecías bíblicas, tendrá que venir a la tierra. Entonces, antes que venga ese individuo, la iglesia tiene que ser arrebatada. ¿Sí? ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque el diablo va a caer para dar inicio a la gran tribulación. Y el diablo caerá cuando esta iglesia entre en las mansiones celestiales. ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Escuche bien, porque el mundo debe ser engañado. Dice la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no obedecieron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso también se tiene que cumplir. Y la iglesia no estará aquí para el engaño. Cuando el engaño reine, la iglesia estará con Jesús en el cielo. ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque Jesús debe ser coronado por todos los redimidos en el cielo como Rey de reyes y Señor de señores en calidad de hombre para venir a reinar por 1000 años. ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque Jesús debe organizar sus súbditos o todo su gabinete para venir a reinar. ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque se deben celebrar en el cielo las bodas del Cordero. ¿Por qué es necesario un arrebatamiento? Porque Él tiene que venir con todos sus santos, y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos sus santos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se da cuenta? Alabanzas a Dios. ¿Ah? ¿Está usted preparado para volar en estos días? ¿Está preparado usted para abordar un vuelo? Por ahí están diciendo que ya quieren adelantar algo en una agenda que tienen
para que se cumpla en el 2030, que probablemente en estos días voy a hablar de ella. Una agenda que tienen los más poderosos del mundo, del planeta, los que manejan el dinero, los que tienen la sartén por el mango, los que manejan la economía de este planeta, los más poderosos del mundo, tienen una agenda que se debe cumplir en el 2030. Y dentro de esa agenda está que hay que marcar a las gentes con un chip o un microchip o algo así, ¿sí? En estos días estaban diciendo que había que adelantar un punto de la agenda para que no se cumpliera en el 2030 con el tema del coronavirus. Y entonces una inyección y luego una marquita a cada persona para saber cuál es el que está ya vacunado contra el coronavirus y que pueda viajar, que pueda ir y subirse en un avión y volar para no sé dónde, pueda ir y venir. Pues antes de que eso suceda, nosotros tenemos preparado un vuelo, y el vuelo que nosotros tenemos preparado lo está preparando Jesús desde arriba. Él va a dar una orden y la iglesia va a despegar. Muy pronto será el arpazo, muy pronto nos iremos de aquí. La trompeta o la orden está a punto de ser dada, así que en este tiempo hay que estar listo. En este tiempo hay que estar preparado. Cristo viene a llevar su iglesia. Él va a dar una orden y nosotros vamos a ser transformados y nos vamos a ir con Él. Yo no sé si tú estarás preparado, pero ya se ha dicho bastante se ha dicho. Dios nos recogió en nuestras casas para que preparáramos la maleta. Alabanzas a Dios, no para irnos a viajar a otro país, sino para preparar la maleta para irnos de este mundo. Yo te pregunto, ¿tienes preparada tu maleta? Porque si no la tienes preparada todavía, prepárala, porque pronto se dará una orden y nos vamos a ir de aquí con Jesús. No sé si usted tiene esa esperanza, mi hermano. No sé si usted en estos días ha abrigado en su corazón con mucho gozo y alegría esa esperanza para irse con Jesús. Yo le invito en este momento para que le hagamos una oración a Dios y para que le pidamos al Señor que nos ayude. Sí, que nos ayude a ¿qué? A esperar el sonido, la orden que Él nos va a dar para llevar a su iglesia, a su mansión gloriosa. Alabanzas a Dios. Ahí donde está, levante las manos, haga conmigo esta oración, aleluya. Y si quiere acercarse a alguien y decirle: oye, tenemos una esperanza muy hermosa, tenemos una esperanza que se va a cumplir, aleluya, tenemos unas promesas maravillosas de parte de Dios que se van a dar para nosotros en estos días. Alabado el nombre de Jesús. Y si Jesús no viniera ahorita ligero, yo sigo creyendo en el arrebatamiento de la iglesia. Esto lo creyeron los apóstoles, lo predicaron, esto lo han creído los predicadores en todos los tiempos y lo han predicado. Alabado el nombre del Señor. Pero hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Alabado el nombre de Jesús, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene a llevar a su iglesia preciosa a las mansiones eternas. Oh, qué gozo tan grande esta noche poder comunicarlo a través de este medio. Alabado el nombre de Jesús. Desde aquí, de este lugar, desde esta sala de mi casa, poderle decir a usted: tenemos esta esperanza maravillosa. Los que conocimos a Jesús, los que le entregamos nuestra vida, los que nos hicimos bautizar en su nombre para el perdón de sus pecados, los que hemos
hemos luchado, los que hemos perseverado, los que estamos aquí preparados. Oh sí, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, a llevar tu iglesia. Oh, gracias, Señor, en esta noche. Gracias en tu santo nombre. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, gracias por mi amigo que está allí, Señor, al pie de esta transmisión, Señor de gloria. Gracias por ellos. Pido, Señor, que los bendigas. Pido, Señor, en esta hora que les des luz y que les des entendimiento para que ellos puedan comprender tu palabra maravillosa, en el nombre de Jesús. Aleluya.